Es Luis Lescano, él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, probablemente una de las personas que más sepa de ese tema en el país, además que es conferencista nacional e internacional, miembro de diversos gremios en el Perú y fuera del país, que lo que buscan justamente es cuál es el marco normativo, legal, de ordenamiento que permita que la actividad del sistema educativo efectivamente suceda en la realidad. Por favor, Luis, adelante. Muchas gracias. Un placer verte. Muchas gracias, Paul. Comienzan los 10 minutos. Yo quisiera, antes que nada, agradecer enormemente al doctor Ramiro Salas, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio, por la invitación, pero especialmente a ti por haberme convocado a este panel. Y con ese agradecimiento, al mismo tiempo, expresar el enorme esfuerzo que han tenido personas como tú o personas como Mario, quien acaba de hablar y exponer brillantemente lo que significa el proyecto educativo nacional, en un esfuerzo que ha tomado mucho tiempo. Más de 250 actores han participado y además coincidentemente con otro gran instrumento que son las políticas de educación nacional que han surgido, en este caso del propio Ministerio de Educación, dos instrumentos sumamente importantes para conducir la vida educativa del Perú. Muy acertado de que ahora tenga carácter obligatorio, me parece muy interesante. Y debo decir, comenzando igualmente, que ambos instrumentos, el del PEN al 2036 y el de las políticas de educación superior, coinciden en un aspecto. Ambos documentos pretenden fortalecer la educación superior tecnológica. Eso lo subrayo con negritas y le pongo entrecomillado porque es realmente lo que está necesitando un país como el nuestro, fomentar la educación superior tecnológica. Mario, con mucha claridad, nos ha compartido la visión del proyecto educativo nacional, nos ha hablado de 4 propósitos, 10 orientaciones estratégicas y 5 impulsores de cambio. Yo quisiera detenerme en determinados aspectos muy puntuales para poder aprovechar el tiempo al máximo. Y entonces, en función de eso, quisiera comenzar por resaltar uno de esos propósitos que me parece fundamental y que es el propósito que tiene que ver con la vida ciudadana, porque es un propósito que está vinculado con el Estado de Derecho. A ese propósito voy a regresar, pero es un propósito que sin el cual no existirían los otros 3 propósitos. Por eso me parece fundamental poner énfasis en este propósito que está vinculado con el Estado de Derecho, tan necesario en situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Igualmente, señalarles que con relación a las orientaciones estratégicas, 2 me parecen particularmente importantes, todas son realmente necesarias, pero 2 se vinculan y son muy importantes, que tienen que ver con la autonomía institucional y con la gestión estatal. Me parece necesario vincularlas porque además se requiere que esa autonomía que tienen las instituciones educativas, en el caso de la educación superior, inclusive por mandato constitucional y también por mandato legal, debe de reforzarse. Deben haber autonomías, como por ejemplo para esta situación que está ocurriendo con el tema de la pandemia. El ministro habló de que ahora tenemos que coincidir todos en una educación no presencial y a partir de ahí diversidad, porque hay complejidad en nuestro ámbito geográfico, complejidad en la dimensión de las instituciones educativas, que por tanto requieren de esa autonomía para tomar decisiones como esa, como la de ver en qué momento pueden entrar a la presencialidad o no presencialidad y no tener una fórmula única. Eso me parece muy importante. Me parece muy importante igualmente que con relación a la gestión del Estado, me parece muy importante que junto con la autonomía se establezcan mecanismos de supervisión basados en una instancia independiente de los propios supervisados y de la propia estructura del sector educativo. Para nosotros es importante que exista efectivamente un sano control y supervisión que, dicho sea de paso, se ha reasumido, porque antes, por lo menos en el nivel de educación superior, había un sistema en que la intervención estatal era escasa o nula,
eso se ha recuperado sanamente, pero ahora ese control y supervisión tienen que estar de la mano con una supervisión que efectivamente sea apropiada y realizada por terceros, ajenos inclusive al propio sistema estatal, que finalmente también acabaría supervisando a las propias entidades del Estado, que creemos que eso debe de ser evidentemente independiente. Un caso concreto es la relación que hay, por ejemplo, entre el Ministerio de Educación y el sistema de acreditación y el Ministerio de Educación con el sistema de licenciamiento. Con relación al primero de ellos, la manera en que se ha conducido y se ha supervisado ha sido efectivamente con pares evaluadores ajenos al Estado, ajenos a las instituciones supervisadas, que daban cuenta a través de métodos de autoevaluación y evaluación en qué situación se encontraban las instituciones educativas para acceder a una acreditación. En cambio, con el sistema de licenciamiento hay una fusión prácticamente entre el Estado, entre el Ministerio de Educación y este sistema de licenciamiento, que hace que la supervisión en términos generales y el control no sean los más adecuados. Por eso es que creemos y estamos de acuerdo en aquello que señala el proyecto educativo nacional, que hay que concentrar, y estoy leyendo textualmente, las funciones del Ministerio de Educación en la rectoría y en la habilitación del accionar de los sectores educativos. Un promotor de las actividades educativas. Alguien que más que preocuparse en temas de sanción y de fiscalización, que tienen que existir, por supuesto, tiene que preocuparse en un tema de prevención, de acompañamiento y de promoción de las actividades educativas públicas y privadas. Dicho esto, quisiera yo detenerme en un aspecto que me parece fundamental en cuanto al proyecto educativo nacional y que lo comenté de pasada hace unos minutos, y es el hecho de el propósito vinculado con la educación en ciudadanía, con el Estado de Derecho. Fíjense, es importante señalar que de lo que estamos hablando son de políticas públicas. El proyecto educativo nacional es una política pública, dicho sea de paso, muy bien construida, con muchas mentes que piensan de manera diversa. Saludo yo realmente que tengamos en este momento un instrumento de esa naturaleza, que además se basa sobre tratados internacionales y sobre otros tipos de documentos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son importantísimos de carácter internacional. Todo ello sumado a la experiencia propia, ajustado a lo que necesitamos, eso es el resultado del proyecto educativo nacional. Pero a mí me parece importante resaltar que todo este proyecto educativo nacional se basa fundamentalmente de los 4 propósitos en el primero, que es el Estado de Derecho. La UNESCO, en un estudio realizado y publicado en el año 2019, realmente es una guía para los encargados de la formulación de políticas a nivel internacional. Tiene un documento muy interesante que se denomina Fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la educación. Hay un acercamiento entre educación y derecho, y en el cual lo que se hace es demostrar cómo es que una vida en sociedad, ahora tan insegura desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la paz, de la justicia, de la seguridad misma, de los derechos humanos, cómo es que requiere de un orden necesario para que todo eso fluya. Ese orden necesario para que haya un respeto a esos derechos fundamentales, para que haya un respeto a la Constitución, eso se llama Estado de Derecho. Y las condiciones aptas para realizar y practicar ese Estado de Derecho que necesitamos se llama cultura de legalidad. Hay que reconocer que nosotros como país estamos muy lejos de uno y de otro. No saben la envidia que teníamos muchos peruanos al ver luego de los partidos de los mundiales, cómo todo ese grupo de japoneses, al acabar los partidos en plena tribuna, se quedaban ya, todo el mundo se había ido, y ellos se quedaban limpiando la basura que había allí, que ellos mismos y otros habían ocasionado. Eso se llama cultura de legalidad, porque lo que hace son fomentar principios fundamentales, valores fundamentales que no tenemos, lamentablemente, en la mayoría de este país. Entonces, si es que no tenemos un orden que apunte a un Estado de Derecho, que pueda ser el soporte con el propósito del PEN
para que pueda construirse el resto, es muy difícil que podamos tener avances concretos. Eso, sumado a un sistema educativo que lo tenemos heredado de la reforma de Córdoba en la educación superior y en términos latinoamericanos, un sistema educativo estatal, un sistema educativo centralista, de supervisión, de control. Ese es un sistema educativo que no guarda consistencia con los asiáticos, por ejemplo, en donde la innovación y la tecnología es lo que prima, y por eso que ellos ahora no están sufriendo con todo este problema de la pandemia, o con los sistemas educativos que tienen que ver con los sistemas anglosajones, donde prima la academia. Ese sistema es un sistema que nosotros tenemos que modificar. Es un sistema que ya quedó en el pasado y en donde la educación, que es del siglo XIX o XX, la estamos conservando para que nuestros estudiantes que requieren atender el problema del siglo XXI estén completamente desalineados como está ocurriendo en ese momento. Comencemos con un proyecto educativo nacional que me parece sumamente interesante, pero sobre todo dándole la real importancia al Estado de Derecho. Ahí acabo, Paul, y le agradezco las palabras y la paciencia de escucharme. Muy gentil.